Seguint una altra vegada l'ordre, si hi ha alguna pregunta més o alguna reflexió o algun comentari a fer per part del regidor, senyor Albert Martín. Alguna cosa a afegir? Sí, gràcies. Jo, a la primera pregunta, quan he preguntat el tema de si hi havia algun acord o un preacord o algun conveni signat Perquè, clar, venir a l'Ajuntament a exposar sí, invertirem aquí en empreses, donaran 100 llocs de treball, però clar, si nosaltres, aquest Ajuntament o l'equip de govern, en el seu cas, li concedeix els terrenys i després aquestes empreses no venen, aleshores què faran? Poden especular com vulguin perquè els terrenys ja seran seus. Clar, a mi m'agrada que em vinguin amb un projecte fet i consolidat i exposar. Hi ha això, i sobre això treballarem. I aleshores poder tenir una valoració correcta de si interessa o no interessa a Roda i als rodencs i rodenques. Perquè sense saber el sector i sense saber... Perquè si no, que ficarem un altre supermercat, aunque si després, per molt que diguin que no, poden ficar-ho, si no tenen un acord amb una empresa feta. I clar, si no sabem això, tampoc sabem el lloc de treball. Si em diu, no, una farà 20, una altra 30. No, no és així. Si no sabem qui invertirà, no podem saber el lloc de treball. No tenir els mateixos llocs de treball un Decathlon que un Viena. I amb això no sé si seria viable, que hi hagués acords, és que no sé. No ho trobo correcte a l'hora de fer-ho. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna. Després, si un cas, senyor Miguel Torres, donem la paraula tots alhora. Senyor Luna, senyor Rafael Luna, el micrófono. Sí, muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, yo creo que esta reunión de trabajo para la mayoría de los grupos municipales, para otros un aprovechamiento político, nos ha dejado muy bien la situación que estamos, ¿no? Yo la verdad es que ante la incertidumbre de qué empresas son, entre la incertidumbre de cuántos puestos de trabajo son, pues la verdad es que queda uno en aquella situación de que realmente lo que se necesita es unos datos concretos, lo que es la creabilidad en sí del proyecto. Me quiero referir. Desde nuestro grupo, nosotros no teníamos ningún problema de que esa permuta se pudiera realizar. Si verdaderamente son esos de 90 a 100 puestos de trabajo, si realmente son aquellas empresas que se dice, pero sobre todo la compensación que ello podía aportar en lo que es la superficie que tienen las carpas, en un beneficio total y absoluto para el pueblo. Porque aquí lo que nosotros tenemos que buscar es el beneficio para el municipio y sobre todo muy especialmente para sus ciudadanos. Reitero y acabo mi intervención diciendo de que yo lamentablemente no he visto una seguridad en esta operación, seguridad de tener un compromiso formal con las empresas que se establecerían en esta permuta. No tengo la fiabilidad ni el compromiso ni la certeza de cuántos son los puestos de trabajo que se van a ocupar y de qué manera se van a ocupar y qué repercusión estos trabajos van a tener en lo que son los vecinos de nuestro municipio. Y por lo tanto, ante estas incertidumbres, o bien la última también es qué se va a compensar. Yo podría hablar pues, de la cooperativa, como se podría hablar de un vivero de empresas, como se podría hablar de otras cuestiones. Por lo tanto, ahí hay una incertidumbre. Yo, si realmente esas incertidumbres que hay se convierten en hechos de compromisos reales, pues nosotros, sin duda alguna, señor Miguel Torres, estudiaríamos el tema como un tema de viabilidad positivo para nuestro municipio. Gràcies, moltes gràcies, senyor alcalde. Molt bé, moltes gràcies, senyor Toni Bernal. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo estoy un poco sorprendido por parte del señor Benedicto cuando dice que es una reunión técnica. Yo no soy técnico.
Yo soy político, estoy aquí en representación de un partido político y tendré que dar mi expresión de lo que piensa mi grupo municipal con respecto a este tema. Eso por un lado. Por otro lado, aquí se da la impresión de que el señor Benedicto nos está vendiendo muchas cortinas de humo, que ya tenemos muchas experiencias en este municipio de cómo funcionan. Todos somos conscientes de lo que pasó en el polígono industrial cuando se pusieron estas grandes fábricas, que todo el mundo se pensaba que iban a coger gente de Roda y que la ley dice que no, que ellos pueden elegir por un sistema de concurso de base y eligen ellos al personal que quieran, sean de Roda o de fuera. Principalmente los eligen de fuera. Y tengo la impresión que el señor Benedicto tiene mucha información directa. Me ha dado esa impresión. Parece que tenga usted muchos intereses personales en este tema. Cuando lo que aquí estamos mirando es el bien del municipio. Cambiar unos terrenos de equipamientos para poner unos centros comerciales o unos negocios, pues simplemente creo que ahora no. La visión del futuro, Dios sabrá el futuro de aquí 15, 20 o 25 o 30 años, cómo estaremos y cómo evolucionará. Cuando se hizo el Francasset en el año, creo que era 2007 aproximadamente, si no me equivoco, cuando llegó la crisis, perdón, del 2007-2008, se paralizó todo el Francasset. Si no hubiera venido aquella crisis, pues el Francasset estaría a reventar hoy de viviendas y de personas. Y estos terrenos ya estarían con equipamiento seguramente. Que los dejamos sin equipamiento. Y el día que el Francasset se haga grande, crezca, le ponemos la guardería, ¿dónde? ¿En las carpas? No tiene ningún sentido, ninguno. Por lo tanto, no, te lo dije de un primer momento, no me gusta nada este tema. Más cuando yo me he dedicado a la construcción toda la vida y sé de cómo funciona todos estos movimientos de compra, propone y vende. Es decir, esto es un complejo mucho más complejo de lo que parece todo este tema. Por lo tanto, vuelvo a repetir, mi grupo municipal se opone a este tipo de intercambio. Hay municipios al lado que a lo mejor les interesa, pero en Roda hoy no. Otra cosa fuera que nos vinieran a ofrecer plazas hoteleras, que eso sí que es lo que necesitamos. Ahí está el señor Miguel Torres, que se dedica a esto. Pues mire a ver si nos interesa, tiene alguna empresa, algún operador hotelero que quiera instalarse en Roda. Porque seguro que ahí llegaríamos a un acuerdo rápidamente. Muchas gracias. Molt bé, moltes gràcies, senyora Eva Jiménez. Sí, gràcies. Aviam, senyor Bernal, m'ha tret de la boca el tema de les places hoteleres, perquè he pensat que si hi ha alguns que calia aquí a Roda de Barà eren hotels, que ja fa temps que li anem al darrere, i potser el senyor Miquel Torres, com bé has dit, Toni, pot promocionar-ho. Per altra banda, estic d'acord, no som tècnics, és una reunió informativa per saber de primera mà, si és que no ho sabíem per part de l'Ajuntament, perquè jo ho tinc molt clar des de fa bastants mesos, el que ha treballat l'equip de govern en aquest tema. Sí que em faltaven dades concretes de l'empresa promotora, però sabíem els correus que s'han intercanviat i tal, per tant, podríem saber, ja sabíem ben bé què era la proposta, i la proposta amb aquesta reunió informativa és cap. No hi ha cap proposta. Hi ha uns terrenys que al nostre veure, el meu grup municipal, al nostre veure, interessa per fer una promoció de centres comercials, ho proposo, si em diuen que sí, perfecte, i després ja veuré a qui li venc l'edifici que he fet, no? Per tant, no sé si, i m'agradaria, perquè potser és que jo m'he deixat alguna cosa pel camí, no sé si el senyor Benedicto, les 3 preguntes que li ha fet als tècnics que estan avui aquí en aquesta reunió, li han aclarit alguna cosa. Vull dir, m'agradaria saber-ho, perquè jo crec que en aquesta reunió el que és l'empresa promotora no ha vingut a dir res, és a dir, ha vingut a dir el que ja sabíem,
que s'ha parlat d'una permuta o una permuta amb punts econòmics, que primer volíem això, després millor fem-ho d'aquesta altra manera, això ja ho sabíem, vull dir, no hi ha cap projecte, no és allò de dir, vinc, volem, perquè hi ha una empresa, com en aquest cas, si fos un hotel, amb 200 habitacions, que tal, vale, doncs, però no hi ha cap informació nova que no sapiguéssim des de juliol del 2019. Per tant, jo també em reitero que el nostre grup municipal està completament en contra de tota aquesta, ara diríem una paraula molt planera, no? Que treje-maneje amb uns terrenys d'equipació municipal que es volen intercanviar per uns terrenys que no valen absolutament gairebé res. I no tinc res més a dir. Gràcies per la reunió i per la no informació que hem rebut. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto, per part del... Endavant. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, jo la informació que tinc és la mateixa que tenen tots vostès. Justament ara és el moment d'aclarir-ho. A mi l'empresa sí que m'ha donat certes pistes a reflexionar. Si nosaltres no farem un posicionament a priori, sense madurar i parlar de lo que avui s'ha dit en detall i en conseqüència. I tinc alguna idea, però és una idea. Y en cuanto al interés personal, señor Bernal, absolutamente ninguno. Y le ruego que retire esas palabras porque son tendenciosas, como mínimo, muy tendenciosas. Ninguno. Quizá la formación de uno, ¿verdad?, pues le hace avanzarse un poco a los acontecimientos, pero no es más que eso, no es más que eso. En cuanto a la reunión técnica, ha sido palabra del señor alcalde, es una reunión técnica, esto es una reunión informativa, pero ha sido el alcalde que ha hecho desde el principio. Y el alcalde ha hecho referencia a un grupo municipal que tenía que defender los equipamientos públicos. Lo hacemos, me he sentido aludido, solo faltaba el nombre, lo hacemos. Ahora, también es cierto que no vamos a condenar a Roda de Bará otra vez a 40 años más de inmovilismo, mientras los pueblos del municipio de al lado siguen creciendo. Algo tendremos que hacer. No nos podemos quedar sentados en la silla esperando otros 40 años más, después de 20. Eso lo tenemos que hacer pensar y reflexionar. Y a mí me sorprende mucho que si fueran un hotel, sí que estaríamos dispuestos a hacer la permuta. ¿Y dónde quedan los equipamientos públicos? Bueno, eso ya es otro debate en otros sitios que no es una reunión informativa. Y en cuanto a las garantías de la permuta, una de las garantías podría ser justamente en el plazo de ejecución que hubiera un preacuerdo primero antes de que la permuta fuera firme de los compromisos de las empresas que pudieran venir. Son unas garantías que se podrían ofrecer antes de la permuta. Hay muchas maneras de hacerlo. No tenemos por qué estar tirándonos a la piscina. Y eso es una de las ideas que se pueden dar. Es decir, una permuta, un convenio, un protocolo urbanístico entre las partes, diciendo que en un plazo breve, de meses, pues se aportarán las empresas interesadas y el plazo de ejecución e instalación. Esto se podría negociar. Es una de las garantías que se podría poner. En fin, yo creo que la información ha sido la que ha sido bastante, ha sido suficiente. Hemos podido preguntar todos lo que hemos creído conveniente. La empresa ha respondido. Los técnicos, tanto el jurídico como el arquitecto, el técnico, pues también han respondido. Yo tengo una composición de lugar mucho más perfecta y encajada que la que tenía hace justamente 10 horas. Y sobre eso nosotros, como grupo municipal, pues tendremos un debate interno y nos posicionaremos en el momento que toque y que sea oportuno. Muchas gracias a todos por la asistencia. Molt bé, moltes gràcies. Jo, evidentment, com a equip de govern, com a alcalde o com a representant del grup municipal de com vulguin, nosaltres no estem per la labor d'operació urbanística. Res més que això.